Estamos de vuelta en M22H y hoy en nuestra mesa de debate nos acompañan en esta ocasión Pablo Hernández, integrante de Morena de Ciudad de México, y Fernando Belaunzarán, vocero del Frente Cívico Nacional y analista político. Bienvenidos a ambos, gracias por estar aquí esta noche. Gracias. Pues vámonos directos, señores, porque la marcha de hoy, una en la que miles acudieron, y lo quiero plantear así, ¿por voluntad propia o por acarreo? Pablo. Por voluntad propia, pero yo diría que todos los partidos democráticos de Occidente movilizan a sus bases, les ofrecen alimentos y bebidas y los regresan a su casa. Y esto lo digo por experiencia, porque yo he participado en movilizaciones en Estados Unidos con el Partido Demócrata o en Alemania con el SPD alemán, y en todos me llevaron en un camión y me dieron de desayunar. Entonces, todos los partidos demócratas de Occidente lo hacen, es normal, superemos ese debate. Y digamos que es una marcha de contrastes para empezar, porque de acuerdo a lo que dice la jefa de gobierno, asistieron 1.2 millones de personas. Eso es 15 veces más que la marcha para defender a la aristocracia, a la realeza del INE. Y además, otro contraste interesante, y un poco hablando de esto que decidió el presidente de meterse en entre la gente. Mientras el INE no se toca, AMLO sí se deja tocar. Esos son mis dos apuntes sobre la marcha más importantes. Fernando. Okay. Bueno, la verdad es que no niego que hubo gente que vino por su propio pie, otra gente que la trajeron y quería venir, y también hubo a los que los forzaron a venir, porque si no, pues no los iban a dejar poner su tianguis o su puesto, porque les amenazaron con quitarles sus programas sociales, porque pertenecen a una corporación y tenían que ir, o un sindicato que tenían que ir. La verdad es que de alguna manera vimos, esto fue como un volver al futuro, ¿no? Vimos el clientelismo, el corporativismo, sindicatos que se entregaban como sucedía con Fidel Velázquez, etcétera, y que se hacía notar con el presidente. Entonces hubo de todo, pero lo que sí es que el acarreo como nunca antes se había visto, ¿no? Con personas que quizás nada más buscaban una forma de transporte, pero querían participar, u otras forzadas o como sea, pero nunca se habían movilizado tantos camiones para un acto político. Y ese es el tema. Yo creo que el tema no es si ayudas a las gentes de escasos recursos a venir o no. El tema es el uso político de clientelas, la manipulación de clientelas. Y nadie como este gobierno para manipular las clientelas. Pero aún así, la verdad es que yo creo que quedaron claros los contrastes. La marcha del 13 de noviembre fue una marcha espontánea de los ciudadanos, ¿no? Cuando todavía José Goldenberg ya había terminado de hablar, todavía la mitad de la gente no salía del Ángel de la Independencia y fueron rebasados los organizadores. Aquí se organizaron por orden alfabético y por estados, ¿no? Porque fue una marcha convocada desde el poder. Y mientras la marcha ciudadana era por una causa, por la democracia, por mantener nuestro sistema y defender el derecho de los ciudadanos a elegir a sus gobernantes, a nuestros gobernantes, ¿no? La marcha de hoy fue del poder para alabar a la persona del poder. Pablo, ¿quieres revirar? Sí, voy a agregar otro contraste que se me pasó. En este caso, los políticos de Morena estuvieron tomándose fotos durante horas. En la marcha para defender a la burocracia dorada del INE, todos los políticos del PRI, del PAN y del PRD tuvieron que salir corriendo. Recordarán las imágenes de Alito Moreno en un café siendo increpado por una señora. La gente gritándole al Bester Gordillo que cómo estaba ahí. A 3 pasos del Bester Gordillo, Claudio X González y Loret de Mola, que fueron los enemigos del Bester con lo de Mexicanos Primero y toda esta guerra en contra del magisterio. Es otro contraste interesante, ¿no? En la marcha para defender los privilegios del INE, los políticos del PRI, del PAN, del PRD, los políticos de siempre no fueron bien recibidos, y acá los políticos de Morena, los representantes populares, recibidos y fotografiados. No, mira, privilegios los que reciben los contratos sin licitar de parte del presidente. Muchos de ellos amigos de sus hijos, etcétera. Esos son privilegios. Lo que hace el INE es simplemente garantizar la democracia, que cuenten los votos. Por eso, con el INE ganó Andrés Manuel y se le levantó la mano, igual que a 22 gobernadores de Morena. ¿Cuál es el problema? Que la democracia que les sirvió para llegar al poder, ahora les estorba para conservar el poder, ¿no? Y si querían las condiciones de equidad y que se contaran bien los votos y que los gobiernos no pudieran controlar los órganos electorales cuando estaban en la oposición, ahora ya no,
Ahora ellos quieren tener al INE como tienen hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es realmente pues una vergüenza porque está capturada por alguien que es empleado del presidente. Ahora, independientemente de las formas, tú dices que por acarreo, tú dices que de manera espontánea o voluntaria, lo cierto es que miles de personas salieron el día de hoy a las calles. Yo les quiero preguntar, en el contexto de 2024, ¿qué significa lo de hoy? ¿Y qué significa también lo que vimos hace 2 semanas? Porque estamos viendo esta competencia de calles, vamos a decirlo. Sí. No, bueno, son cosas, la verdad es que no son equiparables las marchas, ¿no? Una marcha es en defensa de la democracia por tener elecciones libres y la otra es por ensalzar a una persona. Este es de culto a la personalidad. Este no fue por una causa, fue por una persona, ¿no? ¿Y cuál es el contenido de esta persona? Que en lugar de escuchar el clamor de las calles, porque además no solo fue la Ciudad de México, fueron 60 ciudades, hubo una explosión espontánea de la ciudadanía, pues si me lo permites, entró un nuevo actor al juego, la ciudadanía irrumpió y agitó el tablero, y lo que hizo el presidente fue cerrar los oídos y decir, sí, ¿me quieres decir? Pues yo me aferro, y por eso llamo a todas las estructuras, porque regresó el partido de Estado. No hubo división ahora entre partido, gobierno y Estado. Todos los recursos para su movilización y ni siquiera lo ocultaron. Es como el viejo régimen, pero más rupestre y más grosero, porque ahora son exultantes. Ahora no hay problema que acarreemos. Sí, acarreamos y qué, ¿no? Pablo, ¿quieres revirar? Sí, yo creo que la diferencia entre las dos marchas es que en la marcha para defender el sueldo de Lorenzo Córdoba y la dote matrimonial, se me hace un poco chistoso que llegaban los contingentes de los fifís y no se quedaban a escuchar a Woldenberg, ni siquiera, también a Fer, que estaba ahí arengándolos al principio, sino que llegaban como que no sabía qué estaban pasando y se seguían. Un poco como que había demasiado movimiento, no había mucha tensión. ¿Por qué? Porque siento que en el propio discurso de Woldenberg, que fue una gran clase de ciencia política de cómo se hizo el INE, no se dio una orientación de qué es lo que sigue. Y no quedó claro qué actor político partidista, qué fuerza política terminaba por recoger y capitalizar la marcha que tuvieron los fifís. O sea, no les dijeron, este es su candidato, esta es su candidata, este es el proyecto que vamos a defender en 2024. Siento que esa es la debilidad de lo que fue esa marcha. En cambio, en lo que vimos hoy, fue tremendo. Uno, se consolidan 3 aspirantes claros de Morena a la presidencia de la República: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto. Por otra parte, López Obrador nos dice que a partir de este momento, la ideología del obradorismo se va a denominar humanismo, ¿qué dijo? Humanismo mexicano, ¿no? A partir de ahora, esos somos nosotros, ¿no? Entonces, creo que ya nos marca una línea de por dónde va a correr el proyecto de la Cuarta Transformación. Y quiero ser rapidísimo, no me quiero casi que robar mucho tiempo, pero a mí no se me hace raro que tanta gente haya participado. Ahí les va. 3.732.000 familias reciben un apoyo para sus hijos en kinder, primaria y secundaria de 1.680 pesos al bimestre. 410.000 estudiantes de universidad reciben 2.450 pesos al mes. 4 millones de jóvenes en bachillerato, 1.680 pesos al bimestre. Hay 128.000 becados en el CONACYT. 650.000 maestros han sido basificados. 280.000 madres solteras. Ahí la tengo reciben que contar porque me imagino que hay mensuales. muchísimas más cifras que puedes dar. Imagínate, y si no, se me va a acabar con el razón tiempo. tanta gente va a las marchas. Sí. Hay mucha gente feliz. Sí, bueno, pero se le olvidó decir que hay 4 millones más de pobres, que es la cifra de Coneval, que se hubiera llenado el Zócalo varias veces con los muertos de este sexenio. López Obrador va a ser el presidente con más muertos en su gobierno, y no solo eso, los desaparecidos. Porque en los muertos ha mantenido el nivel máximo, y con eso él cree que ya paramos el alza, pero va a ser el mayor sexenio, el más sangriento. El de los desaparecidos se escaló tremendamente. Ya hoy es el sexenio con más desaparecidos en todos los tiempos, por lo menos desde que se tiene registro, que es de 1964. Ese es el tema. Y a mí el problema es la descalificación personal, hasta moral, de los que participaron. Yo respeto a los que participaron en la marcha de Morena, ¿no? Tienen sus derechos políticos, qué bueno que los marcharon. Ellos son tanto pueblo como los que marcharon el 13 de noviembre, ¿no? Todos somos el pueblo, nada más que el pueblo es heterogéneo, es plural, es diverso.
ellos creen que solo el pueblo es el que piensa como el presidente, o más bien el que sigue al presidente acríticamente, ¿no? El que renuncia a su libertad por seguir al caudillo. Y la verdad es que así no debe ser. Yo respeto a los que fueron, es más, hasta me solidarizo con los que fueron forzados, porque yo entiendo que no pueden perder su trabajo, que 1,000 o 500 pesos les son muy importantes para completar el mes, porque tienen que poner su puesto, porque tienen amenazas, etcétera. Por cualquiera de las razones que hayan marchado, yo los respeto, somos mexicanos, necesitamos reconciliarnos en este país. Ahora, nada más un dato para que lo piense Pablo, ¿no? Hay humanistas, hay pensadores humanistas que han generado un pensamiento humanista, te digo como filósofo. Uno de ellos es Manuel Gómez Morín, el fundador del PAN. Otro es Carlos Castillo Peraza, son pensadores humanistas. Gente extraordinaria, ¿no? Pero hoy tienen a Romero, pero lo que pasa, a Taboada, a Luis Mendoza, ¿qué pasó con es que hay un grandes panistas? Lo que pasa es que el presidente es no tan soberbio que cree que le puede cambiar el significado a las palabras. Y entonces, aunque es muy difícil encontrar a alguien más conservador que él, ¿no? Él dice, los conservadores son los otros, sí. ¿no? Así, porque resignifica las cosas. Y entonces va a querer resignificar el humanismo. Y tú dime, si es humanista, dejar a los niños sin medicamentos con cáncer durante más de 4 años. Porque no estamos en Dinamarca, estamos en el otro extremo. No sé si lo haya informado hoy Andrés Manuel, sí, pero el sistema de salud está colapsado. Así como también él tenía muchas cifras, colapsado. también me imagino que tienes una larga lista también de temas que se pueden abordar precisamente de manera crítica, pero quiero plantear un punto ahí también muy importante, porque finalmente lo que vimos sí fue mucha gente. De una u otra forma, 200. No sé si la cifra sea de 1.200.000, pero sí vimos muchísima gente en términos de músculo político y de movilización y de capacidad de estructura. ¿Qué significa eso en un país como este, en donde finalmente sabemos que las elecciones se ganan por movilización? Sí, si yo fuera de la oposición estaría preocupado, te voy a decir por qué. Porque vamos a dejarlo en 1 millón. Quedan 3 minutos. Vamos a dejarlo en 1 millón. La mayoría de la gente que hoy vimos en el Zócalo salieron de 2 lugares, de la Ciudad de México y del Estado de México. De Guerrero vinieron 120 camiones, esos serán 6,000 personas. La gran movilización que vimos hoy es la Ciudad y el Estado de México. ¿Qué es lo que estamos demostrando aquí? Que Morena está lista para competir el próximo año para llevarse la gubernatura del Estado de México con Delfina Gómez. ¿Y la Ciudad de México? La Ciudad de México también, pero eso es hasta 2024. Le falta. No, mira, nosotros estamos contentos porque la marcha ciudadana fue espontánea. Lo que ha trabajado Andrés Manuel desde siempre es la movilización de clientelas. Lo vimos en la revocación de mandato, en la votación de revocación de mandato, en la de juicio a expresidentes, en las elecciones internas de Morena, donde también los gobiernos se movieron sin ningún empacho, ¿no? Ellos quisieran que las elecciones en México fueran como las elecciones en Morena, por cierto, ¿no? Limpias. Nosotros sí las vimos así, a golpe limpio y a quema de urnas. Pero lo que es importante es, si participan los ciudadanos, podemos ganarle al clientelismo. Lo demostramos en la Ciudad de México en el 2021. ¿Qué es lo que pasa? El electorado mexicano tiende a castigar a los malos gobiernos, castiga a los malos gobiernos, ¿no? Por eso ganó Morena. El 60 y tantos % de las elecciones que ha organizado el INE han sido ganadas por un opositor. Y eso es lo que ya les incomoda, Morena. porque ahora la oposición, porque ahora ellos son los que tienen el poder, son los que tienen que dar resultados. Ya vimos, los que cambiaron 3 años después del 2018 perdieron. Aquí en la Ciudad de México perdieron 9, toda la zona conurbada, las principales capitales en el país que tuvieron elecciones en 2018 las perdieron en 2024, Morena. Me queda ahí los números, ¿no? 1 minuto. Eso es lo que quieren evitar. Quiero una conclusión rápida sobre lo que significó el día de hoy, términos muy sintetizados. 30 segundos, Pablo. El día de hoy vimos la Marcha del Pueblo, vimos la segunda marcha más importante en la Ciudad de México desde el desafuero, el momento donde nace el obradorismo como movimiento político, y hoy en este segundo momento el obradorismo se consolida ya como una tradición política que va a durar muchos, muchos años más. No, lo que vimos, porque desde el poder no son marchas, son desfiles. Lo que vimos fue un desfile como los que hacía López Portillo o Luis Echeverría, con las fuerzas vivas, que así le llamaban de esa misma manera, ¿no? Eso es lo que vimos de parte de ellos. Hay una forma quieren restaurar el régimen autoritario, pero los ciudadanos van a seguir defendiendo el derecho a que su voto cuente. Y por lo tanto, no se van a desmovilizar y
vienen batallas importantes para defender la democracia. López Obrador prefiere robarse la elección presidencial antes que entregar la banda presidencial a otro. Así lo hizo su amigo Donald Trump, así Bolsonaro también quiere desconocer a los ver, si creo que resultados. vas a responder Nunca jamás nos por robaremos favor. una elección porque Bueno, lo que si más no ha aceptó la sufrido, re- oye, lo no que más ha aceptó ni sufrido la del nuestro BID. movimiento en el Ni siquiera 88 aceptó. con Cuauhtémoc Cárdenas Pero y en 2006 Cuauhtémoc no estuvo en el fue que nos 88, robaron ¿eh? la elección y eso no lo aceptamos. A ver, Andrés Manuel no estuvo en el 88. No, Andrés Manuel vino Bueno, ya. después del 88. Están reescribiendo la historia, Después de la pero elección, eso es la verdad. Nosotros nunca ¿no? jamás vamos a hacer un Pero, fraude electoral. Nunca. Bueno. Él después, perdón, ni el resultado del BID con Gerardo Esquivel lo aceptó el presidente. Bueno, ya ¿Creen que va a aceptar se nos que acabó sea el derrotado por aquellos a los que Ya. insultan No va a cada pasar, mañana? no va a Pues, pasar. como siempre, esta mesa ¿Ves? presenta No los están dos dispuestos lados. a aceptar una derrota. Como siempre, esta mesa presenta los dos lados y como puede ver, hay mucha, vamos a decirlo, opinión diferenciada entre ambos respecto a lo que vimos el día de hoy, pero por eso les quiero agradecer para presentar estos dos lados a la gente Pero que le está ofrezco mi viendo. mano franca. Ahí está. En una mesa en donde hay diálogo. Fernando Belanzán, gracias. No, gracias a ustedes. Pablo Buenas Hernández, noches. gracias. Gracias, también te doy Hombre, la mano gracias, te franca. agradezco también a ti, Fernando. Te Gracias. saludo ahorita.